Puedes decir, mira, bueno, tengo una mente consciente, tengo un cuerpo y sé que existo en algún lugar. Pero, ¿cuál es la naturaleza de las cosas a mi alrededor? En la filosofía, cuando hablamos de la naturaleza de algo, esa es una pregunta metafísica, que es el campo que estamos explicando. Cuando preguntas, ¿cuál es la naturaleza de una cámara? Lo que estás diciendo es, ¿qué es una cámara? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es una persona? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia? ¿Qué es la justicia? Esas son preguntas ontológicas, para ser específico. La ontología está dentro de la metafísica. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de lo que hay? Eso es la ontología, la realidad, el estudio de la realidad. ¿Okay? Entonces, la metafísica es el estudio de la realidad, de lo que hay. También es el estudio del libre albedrío, que si somos o no somos libres metafísicamente hablando, no de forma mundana. Porque alguien puede ponerme una pistola y decir, canta el himno nacional. No soy libre, compadre, lo voy a cantar, lo que me salga, ¿verdad? Eso es libertad mundana. Quiero comer pero no tengo comida. Pues no soy libre, mundanamente, ¿verdad? Libertad metafísica, libre albedrío, es que si vivimos en el tipo de universo que hay tal cosa como la verdadera libertad. O si todo está determinado. Claro. Esa es la pregunta metafísica del libre albedrío. Es un campo de estudio adentro de la metafísica. Y la tercer elemento que estudia la metafísica es la identidad personal. La identidad personal es qué somos, qué eres, qué soy, qué es el ser humano. ¿Por qué? Porque somos un tipo de cosa rara, un tipo de especie diferente. Vivimos en primera persona, cada quien vive. Yo vivo dentro de mi cuerpo, tú vives dentro del tuyo. Pero ¿qué somos? Somos una cosa entre las cosas en el universo que somos. Entonces la metafísica estudia 3 subcampos. La ontología, que es el estudio de la realidad, de las cosas que hay en el mundo. Estudia el libre albedrío y estudia la identidad personal. La metafísica, digo, ahora que lo explicas de esa manera, empata un poco, pero mi preconcepción de ella, o lo que tenía yo entendido de ella, es como como el estudio de estas cosas que trascienden quizá el mundo de las leyes físicas o de lo que se puede explorar mediante experimentación. Y yo lo relacionaba mucho con el tema del alma, por ejemplo. Digo, entiendo que el alma es una palabra que en filosofía y en psicología ya está muy tachadísima. O sea, ya está quemadísima, ya la funaron. Ya no se estudia. El alma está funada, ¿le entiendo? ¿Funada? ¿Qué significa? Funada es que está cancelada. Ok, funada, ok. Pero a lo que yo me refería era como esta idea de que somos más que la suma de nuestras partes. O sea, dentro de un universo determinista o dentro de un sistema determinista hay algo más que a eso yo le atribuí el campo de la metafísica. Ok. Pero la manera en la que tú... Digo, se relaciona mucho con el tema del libre albedrío porque bajo el determinismo no existe. Sin embargo, si le estamos dando ese campo a si existe o no el libre albedrío, estamos hablando de algo mayor a la suma de nuestras partes, de las condiciones que nos determinan. Ahí vale la pena... la palabra metafísica viene de Aristóteles, ¿ok? Y meta significa más allá, aparte, o después, ¿no? O aparte, exactamente. Él escribió un libro que se llama Física y luego escribió un libro que se llama Metafísica. Entonces, lo puso después, o sea, lo escribió después. Entonces, de alguna forma hay una herencia histórica de esto que dices, que es, oye, ¿hasta dónde llega la física de la época y qué es lo que está más allá de la física de la época? O, ¿cuáles son las cosas que la física no responde? Hay quienes piensan que estamos en un universo y le llaman física, que son los fisicalistas, que todo es o puede ser explicado por la física. Esos defenderían un determinismo rígido, que solo hay una forma en la que pueden ser las cosas. Pero la metafísica escapa su etimología. La etimología es la raíz. Entonces, escapa esa palabra más allá de la física. O sea, la etimología metafísica es meta. A ver, ¿cómo? O sea, la etimología de la metafísica, esa parte se va más allá de la esa etimología, parte de la ¿no? bien dicho. Sí, interesante. Sí, esa parte es otra cosa. Una metaetimología o también. Falsa, o es una falsa etimología. La raíz es más bien histórica, ¿sabes? Porque
Sí, hay quienes, también depende a quién le preguntes, hay quienes piensan que el libre albedrío se puede explicar por la física. Siento que la gente de marketing de metafísica dijo, vergas, ya como que no aplica tanto la etimología. Ajá, pero el nombre está verguísimo, no hay que cambiar, porque el nombre metafísica suena muy chido. Entonces dijo, no hay que cambiarle el nombre metafísica por cuestión de marketing y nos quedamos con ese nombre a la chingada. Eso es algo interesante. O sea, si se hubiera llamado un nombre terrible, pues se lo cambias, pero como se llama metafísica, dices, no mames. Fíjate que esa definición soportó la prueba del tiempo. O sea, una cosa que me preguntan mis alumnos, oye, Mateus, ¿dónde está el consejo que define que esto se llama ética y eso, ética normativa? ¿Y por qué, como dijiste, el departamento de marketing que le defendió, verdad? No hay tal cosa, es una lucha. Es una lucha a través de los años, a través de las mentes más brillantes. Alguien trató de derrotar esa definición. Sí. Muchos, seguro. Pero soportó los mejores argumentos. Y todavía nadie sabe qué es eso. También la metafísica a veces es como que un agujero donde los filósofos donde no saben qué es, güey, lo avientan allá. Pero ni siquiera me atrevería a decir que sean los mejores argumentos, nada más lo más popular. O sea, a fin de cuentas es un juego de popularidad. Entiendo que en una demografía más elevada, pero es un juego de popularidad. Es un juego de lógica. Es un juego de lógica. ¿Por qué? Porque un libro de filosofía solo resiste... Deja tú 1000 años, 50, 100 años, si realmente está hecho con una estructura de lógica formal, cerrada, y no se puede refutar. Por eso leemos Platón, por eso leemos Aristóteles. Son muy difíciles de refutar algunas de sus preguntas y respuestas. Dices, oye, llevamos 2500 años, por eso se llaman los clásicos, ¿no? Está la frase de que cuando alguien critica los clásicos, los que quedan mal no son los clásicos, los que quedan mal son las personas, porque son clásicos por algo. Soportan crítica y ataque y al final del día ahí están, ¿sabes? Sí. Bueno, quizá en el círculo de intelectuales más elevados, sí, pero en la jerga popular, sí. Es como, por ejemplo, claro. Hoy en día... ¿Te refieres a palabras en general? Sí, o la manera en la que se refiere en ciertos campos. La mecánica cuántica hoy en día... Bueno, hablando con alguien que es un experto en mecánica cuántica, me dice, se llama mecánica cuántica y te explica porque tiene que ver con el movimiento de bla, 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 bla. El doctor Sin embargo, en la jerga popular se le dice física cuántica. Sí. Pero la manera correcta de referirte es mecánica cuántica, según a mí lo que me platicó Javier Santaolalla. No, muy bien, muy bien. Yo no soy experto para nada. Es a lo que voy. Entonces, en el tema, en los círculos más elevados, sí. Pero quizá en la jerga popular, pues ya se vuelve un juego de popularidad. Exactamente. Sí, definitivamente. Es como cuando le pones un apodo a un vato, güey, que dice, está bien, mamón, pero da risa, güey. Y se queda. Y ya valiste madre. O sea, ya se queda. Completamente a un vato orejón le pones el paréntesis. Ya valió madre ese vato, güey. Nunca se lo va a quitar. Por más que intentes hacer ya valió esta madre. Oye, entonces, sí, estamos hablando del lenguaje. Y ahí sería filosofía del lenguaje. Ahora, términos filosóficos, términos académicos, depende mucho de, como dijiste, del círculos elevados de la academia. Solo que yo me refiero con lo que se queda en la filosofía sería... ¿Cómo están contendiendo ciertos doctores y gente con sus postdoctorados? Están luchando a máximo nivel para defender que le deberíamos de decir así a esa cosa, ¿sabes? Entonces, a través de 2500 años, la forma en la que le decimos al estudio de la acción y el carácter al bien se llama ética o filosofía moral. A la cosa que le decimos a ese campo de estudio de la filosofía del arte, filosofía de la belleza, se le llama estética. ¿Sabes? Y se han estructurado departamentos de filosofía por todo el mundo y cómo es. Ahora, esa es la definición clásica, la división clásica, los campos clásicos de la filosofía. Hay quienes tienen otras divisiones y hay otros campos de la filosofía. Por ejemplo, la filosofía de la política, la filosofía del lenguaje, la historia de la filosofía en sí, es otro campo. Yo qué sé, la filosofía de la psicología, la filosofía de la creatividad, la filosofía del fútbol, ¿verdad? Y ahí depende quién argumenta y cómo argumentan, y etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, metafísica de alguna forma. Ahora, popularidad académica, se podría decir, ¿verdad? La palabra inteligencia artificial, por ejemplo, habían muchos contendientes. ¿Cuál término se iba a quedar y se iba a estructurar? Y se quedó inteligencia artificial. Estaba luchando, por ejemplo, cibernética, y había una serie de otros ahí que estaban luchando para quedarse con eso. Sí, claro, con el mote, vaya. Ajá, exactamente. Y es una lucha entre intelectual, entre popular, sí, pero tiene que haber razones para soportar la conclusión. Exactamente. Igual alguien quería ponerle, no sé, Panchito. Toby. Y no ganó. Entonces, está interesante eso de los apodos. Sí, claro. O sea, ¿cómo le decimos a las cosas? A un vaso, ¿verdad? O sea, pero no, es diferente hablar sobre un término como vaso a un término como metafísica, ¿verdad?
que es una cosa que tiene 2500 años. Pero por eso te dije un poco la parte histórica. Sí. Pero bien, ahí vamos. Parte del rol de los filósofos es estructurar el entendimiento humano. ¿Cómo organizamos el conocimiento humano? ¿Cómo sabemos lo que sabemos, en dónde está y cómo lo ponemos? ¿Cómo hacemos libros? ¿Cómo se llaman también taxonomías? ¿Cómo haces una característica de una taxonomía? Un mapa, ¿verdad? Muchos de los filósofos es trazar esto. Hay problemas, por ejemplo, en la filosofía de la inteligencia artificial que no tienen nombre. Hay cosas que nos están pasando filosóficamente que nadie las ha definido. Necesitamos el vocabulario conceptual para poder entenderlo, estudiarlo y arreglarlo. Claro. ¿Verdad? Por eso está tan cañón el tema de la inteligencia artificial, filosóficamente hablando. Es muy, si 300 años es en pañales. Sí, no. Esto es un embrión. No, y se relaciona con esto, con lo que decías de la ética hace rato, que muchos de los análisis van después de haber hecho algo y no antes de hacerlo. Sí. Pues porque nos topamos hoy en día con cosas que no tienen precedentes, que no sabemos muchas veces explicar, y el análisis tiene que ser posteriormente, no puede ser antes porque quizá no te lo hubieras anticipado. Sí, es el búho de Minerva. Y ya tienes tantas cosas que pasaron, que quieres analizar, que ya está tu RAM saturado, güey, de lo que, olvídate de lo que va a pensar, vamos a ver lo que llevamos ahorita, porque a ver, ya estamos en un punto de la ciencia y la tecnología que estamos descubriendo cosas que no entendemos, güey. Uf, definitivamente. Está bien pesado eso, porque a la velocidad a la que van las cosas, es una velocidad imposible de analizar. No, y deja tú, hablando desde la punta de la lanza, pero ya si lo vemos desde el punto de vista popular y social, o sea, en coloquializar todo ese lenguaje, vas desfasadísimo, güey, o sea, sí. No mames. Por Digo, el ejemplo es esto, ¿verdad? Exactamente. Hay una cantidad de cosas que no sabemos que ya están como establecidas o no. Y también, pues la historia humana, también imagínate la historia de la memoria. Perdimos, por ejemplo, de Aristóteles se perdió, se sabe, son aproximaciones, ¿verdad? Que se perdió entre 3/4 y, ¿cómo era? Entre 3/5 y 3/4, algo así, del trabajo. No mames. Se perdió demasiado, la mayoría. La mayoría. Se perdió demasiado. ¿Cómo sabemos esto? Seguramente sus más grandes obras. No sé, porque ahí la pregunta es, probabilística, pues, ¿qué se preservó? Bueno, También cómo acabó su vida. Vamos a estudiar todo eso. Que era puro porno. Y eso no. Pues o sea, por ejemplo, la comedia. En la poética de Aristóteles tenía 2 partes. Se supone, hay quienes argumentan que no, que está la tragedia y la comedia. Parece ser que se perdió la comedia. Solo tenemos la tragedia. Y, hombre, ya hay una cantidad de cosas, pero ya llegaremos a la historia porque por eso es más importante la historia de la filosofía. Cómo se murió Sócrates, cómo se murió Platón, cómo se murió Aristóteles y cómo fueron sus vidas, quiénes eran. Porque todo eso cambia. Ahora, ¿cuántos trabajos se han perdido? ¿Cuántos trabajos se han prohibido por censura? ¿Y cuáles se han preservado? Ahí hay una gran pregunta también de lo que hay. También, ¿cuáles trabajos nos han tocado? Imagínate que una persona nace en 1983 y le toca crecer en una ciudad en Perú y le tocó aprender tales cosas. Es lo que le tocó. Claro. Pero lo que hay en el mundo de conocimiento y entendimiento es otra cosa. Hay mucho de preservar, ¿verdad? Por eso me encanta la historia de la filosofía, porque la historia de la filosofía te pones a ver los detalles de los detalles y dónde pasó qué y cómo y te vas a dar cuenta que muchas ideas vienen desde acá.